Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, espero que estén bien. Bueno, después de la película de la otra semana, que después lo vamos a charlar un poquito, vamos a hablar de diferentes formas de comunicarnos, ¿sí? Acá el título es La mejor manera de comunicarnos. Fíjense que yo acá les puse el insulto. ¿Qué es un insulto? Un insulto es una palabra cargada de violencia. Puede parecer exagerado, pero ¿cuántas veces después de de un insulto llega la pelea, y después llega la agresión, más que nada física, ¿sí? Uno a veces piensa, ¿qué vamos a ganar con la pelea? Es como que estamos compitiendo a ver quién tiene más poder o quién tiene más fuerza que quién, o para demostrar con quién nos estamos peleando, ¿sí? Lo que uno tiene que entender que una pelea no es una discusión, sino es una agresión, ¿sí? Y con las agresiones, el 90% de las veces se termina lastimado. Cuando nosotros insultamos, ¿qué es lo que se oculta? Se oculta la posibilidad de pensar y la capacidad de escuchar. ¿Por qué? Porque cuando alguien nos hace algo o nos dice algo, automáticamente insultamos, no pensamos lo que le estamos diciendo, estamos contraatacando y siempre pensando en algo más, en herir de alguna forma más importante de la que él nos sirvió a nosotros o ella nos sirvió a nosotros, ¿sí? Y esto da la imposibilidad de escuchar. ¿Por qué? Porque una vez se empieza a levantar la voz, se grita uno al otro, entonces no se escucha. Lo único que hace es atina directamente a insultar. Entonces, si nosotros insultamos, no tenemos la posibilidad de pensar a ver qué respuesta le vamos a dar y la posibilidad de escuchar. Yo siempre le digo que uno cuando recibe una agresión o le dicen algo que a uno no le gusta, no conteste enseguida, cuente hasta 10 y piense la forma que le va a responder. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora no los ven, pero yo siempre en primer año a los chicos les digo que cuando alguien le insulta o lo carga, uno tiene que mirarlo desde un escalón más arriba. A ver, no significa mirarlo soberbiamente desde arriba a la persona, ¿sí? En forma soberbia, en forma despectiva, sino simplemente un pasito más arriba y contestar o a veces hasta dejarlo pasar porque contestando de otra manera, no insultándolo, uno va a quedar siempre mejor y el que va a quedar expuesto es la persona que nos insultó. Si a nosotros nos insulta, nosotros se lo respondemos, empezamos una gran pelea y lo más que seguro es que si vamos a suponer que estamos en la escuela, vamos a ser los dos sancionados porque no le van a hacer director y él empezó. Acá los dos insultaron. Entonces, si yo pienso lo que voy a decirle y se lo respondo de otra manera, lo más que seguro que a la persona que nos insultó la vamos a dejar expuesta y la que va a quedar mal es esa persona. Entonces siempre aprendan que cuando recibo algo que a mí no me gusta, respiro profundo, contamos hasta 10, a ver de qué manera le voy a contestar para no agredirlo, porque si yo le agredo, me pongo al mismo nivel de la otra persona. ¿Sí? Entonces uno dice, y él empezó, y pero vos respondiste. Es cuando se acuerdan cuando hablábamos que cuando alguien humilla a alguien, hostiga a alguien y uno la sigue, es como darle like en una conversación de agresión. Y sí, pero yo no lo dije. Bueno, pero vos al darle like estás avalando, estás aprobando lo que otra persona dice. Acá es exactamente lo mismo. Si a mí una persona me insulta y yo le devuelvo el insulto, yo me voy a poner al mismo nivel de la persona. Entonces, ¿qué hacemos? Tengamos la capacidad de pensar, contamos hasta 10, respiramos profundo, a ver de qué manera yo se lo voy a retrucar y le voy a contestar, pero yo siempre sin quedar mal, ¿sí? Si no, siempre me voy a poner a la altura de la otra persona. Cuando una persona insulta, lo que usamos es la inseguridad de uno mismo. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que cuando uno está insultando o está agrediendo o está humillando, como ya lo vimos, es porque es una persona insegura. Si es una persona segura, eso no lo tendría que hacer. Redondeando esto, muchas veces nosotros insultamos porque nos sentimos inseguros o porque otra persona es insegura. Y acá ya les puse que usamos la fuerza de la palabra para hacernos los malos, ¿sí? Para tenernos poder. Yo al insultar, como les marco acá, ¿qué es? Es darle una fuerza, ¿sí? Y un protagonismo importante a la palabra. Entonces eso uno quiere demostrar, ¿sí? Como que yo tengo más poder que vos. Y si uno lo mira bien, es todo lo contrario. El insulto habla muy mal de una persona, ¿sí? Entonces, la fuerza de esa palabra no tiene sentido. Entonces, si a mí me insultan, yo pienso, escucho a ver de qué manera le puedo responder
¿sí? Y yo voy a ser una persona mucho más segura, el que me insultó va a ser una persona insegura, y yo la fuerza de la palabra va a ser mejor la mía, porque van a ver, ¿sí? Y uno a veces, muchas veces lo comprueba, yo estando a veces en los cursos, que uno le insulta y el otro le ignora o le responde de otra manera, todos le hacen, como diciendo, mirá cómo te respondió. Y el que insultó se queda callado porque no tiene respuesta. Porque cuando uno insulta, ¿qué estás buscando? Está buscando que la otra persona se enoje, ¿sí? Entonces que me la retruque. Entonces, hay que ser inteligentes, ¿sí? Pensar y responderlo de una manera de dejarlo expuesto a la otra persona. Es muy típico en la escuela que empiezan todos, y el otro, es como que se le agarra más bronca. Pero bueno, el que empezó el otro y yo simplemente no le estoy faltando respeto ni lo estoy insultando. ¿Sí? Entonces, el insulto o las palabras agresivas siempre las vamos a usar para desvalorizar a la persona. Vamos a bajar un poquitito acá. Ahí está. ¿Por qué? Porque cuando yo insulto, fíjense que los insultos, ¿qué es? Ese menosprecio, vos sos un, fíjate tu altura, o se la agarran con la mamá, o se agarran con la hermana. Los insultos siempre es algo para desvalorizar a esa persona y dejarlos puestos adelante de otras personas. Y eso es lo que uno, si esa persona intenta hacer eso, yo con mi altura de pensar y responderle sin agresivamente, perdón, el que va a quedar expuesto a la otra persona y yo no la voy a desvalorizar a la otra persona, ¿sí? Bien, acá yo lo que le puse maneras de comunicación. Hay 3 formas de manera de comunicación. Está la inhibida, la agresiva y la asertiva. La inhibida son personas que hablan poco, ¿sí? Muestran inseguridad en lo que dicen, en lo que hacen. Muchas veces se sienten víctimas de las risas de los demás. Va a evitar molestar o ofender y se va a sentir incomprendido. ¿Estas qué son? Son esas típicas compañeros o personas en un club o donde sea, sí que son personas que uno le dice, ¿y vos no hablas? Y los compañeros le dicen, no, profe, él nunca habla, ¿sí? Pero no es que está mal que no hable, más allá que uno tiene que ver si no tiene algún problema, porque uno siempre atina a cargarlo, a decirle, no, él es el tonto que no habla. No, uno tiene que tratar de acercarse y quizás es una persona sumamente tímida. Pero fíjense que yo acá le puse que nunca va a molestar o ofender, ¿sí? Hay personas que son inseguras en lo que dice, entonces prefieren muchas veces no hablar o simplemente quizás que quieren decir algo en el aula y por miedo a que los demás lo carguen o se le rían de él, se queda callado, ¿sí? Y se va a sentir que nadie lo entiende. Esa es la persona, la manera de comunicación inhibida. Después la segunda es la manera agresiva. Estas son personas que hablan en voz alta de modo tajante. ¿Qué modo tajante? Cortante. ¿Vieron esos cuando estamos, por ejemplo, están en un curso y siempre hay uno que es el que quiere llamar la atención y el que está gritando, el que dice todo siempre en voz alta, ¿sí? Bueno, son, en cierta forma parte de ser agresiva, porque alguien le dice algo, el otro ¿qué es una forma tajante? Vos callate, ay, lo tuyo está mal, siempre diciendo pavadas. Esa cosa que, no, che, no te entiende lo que estás diciendo. No, en vez de decirle eso, no sé, Juan, no se entiende lo que estás diciendo, le decir, callate la boca que no se entiende. Eso es una forma modo tajante. ¿Y por qué lo hace en voz alta? Porque justamente quiere dejar expuesto a la otra persona a la que le va a contestar, ¿sí? Solo le importa lo que él piensa, por eso si alguien dice otra cosa, ay, callate, vos siempre diciendo pavadas. Se sitúa en términos de ganar, siempre se pone en esa posición de lo que yo digo está bien, yo soy un genio haciendo esto y menosprecia a la otra persona y fuerza a los demás a ser hostiles. ¿Qué significa hacer hostiles? Tiene una forma tan agresiva de decir las cosas que va a forzar a los demás a que se callen la boca o no le digan nada, por miedo a que esta persona le diga algo y lo deje expuesto ante la otra persona, ¿sí? Esto, cuando estamos en el aula, yo soy a veces de remarcárselo y llamar la atención, porque son personas que no sé, que están sentados y alguien que es tímido va a hablar y yo veo que automáticamente esa persona se da vuelta y lo empieza a mirar. ¿Sí? Entonces le digo, date vuelta y no lo mires, porque ¿qué está haciendo? Lo está forzando a que o que se calle o está esperando a ver el momento para cargarlo o para hablarle de modo tajante, ¿sí? Y la última que tenemos acá es la asertiva, que es la misma palabra, vamos a bajar un poquitito, ahí está. La asertiva, que es la que corresponde realmente
Habla de modo fluido y no desafiante, que significa que son personas que quizás que le dice al otro, uy, Juan, no se te entiende lo que estás diciendo, ¿lo podrías volver a explicar? Fíjense en qué diferencia que si yo le digo esto, a la forma agresiva que le diga, ay, cállate, vos nunca entendés nada, Juan. Fíjense de que las dos personas les está diciendo que no entiende lo que quizás Juan está diciendo, pero uno lo dice en forma agresiva y el otro lo dice en modo fluido. Modo fluido es cuando uno no cambia los volúmenes de voz, ¿sí? No le dice, Juan, no entendemos. No, Juan, no entendemos, ¿nos podrías volver a leer? O Juan, ¿podrías hablar un poquito más fuerte que no se escucha? Esto es un modo fluido y no desafiante. Trata con respeto a lo demás y se expresa con claridad. Fíjense en acá que le está pidiendo a Juan que lo lea un poquito más alto o que lo vuelva a leer que no se entendió. Escucha y trata de aclarar los equívocos. Esto es a veces cuando alguna persona empieza como a discutir, se mete y dice, no, pero esta persona quiso decir esto, no quiso decir lo otro, no te quiso lastimar. Trata como de calmar las cosas para que no se peleen. Respeta los derechos de los demás, que significa que si esta persona, vamos a suponer, no sé, se llama Florencia y no entiende lo que dice Juan, ella diría, uy, profe, yo en este punto puse esto, no lo va a agredir a Juan porque está mal. Ella va a decir lo que puso porque va a respetar lo que puso Juan, ¿sí? Y son personas que se sienten respetadas y valoradas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces con estas personas, las personas agresivas no se van a meter. ¿Se acuerdan cuando vimos la parte de hostigamiento, de bullying? ¿Qué pasaba? Justamente no se metían con personas, ¿sí? De que están bien paradas, que son respetadas. Justamente, vamos a bajar un poquito, estas personas se van a meter con personas inhibidas. Entonces, por eso se van a sentir respetados y valorados, pero también van a saltar a defender a las personas inhibidas, ¿sí? Bueno, esto es algo muy sencillo, piensen lo del insulto, muchas veces cuando, esto lo vamos a hablar después en algún momentito, pero muchas veces dicen, sí, pero si él me insulta, yo lo tengo que insultar. Ustedes piensen simplemente esto, si a ustedes lo insultan, esa persona está quedando como una maleducada y está quedando mal. Yo quiero quedar así y me parece que no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que respirar, no es quedarse callado y quedarse como ustedes dicen, y me quedé callado porque parezco un tonto. No es quedarse un tonto, es responderle, pero pensando, ser una persona pensante y responderle de tal manera que el que quede expuesto va a ser la otra persona y no justamente yo. ¿Sí? Bien, el trabajito que tienen que hacer lo tienen ahí en la plataforma. Esto es muy sencillito. Material de lectura no van a tener, ¿sí? Por eso se los puse acá porque esto es muy cortito. Lo que tienen que hacer es esto, el cuadrito lo van a tener que pasar a la carpeta y hay una parte que yo les puse, que ahora estoy pensando que sí, tiene una partecita que les puse en qué parte está del cuadernillo, en qué parte va a estar el material de lectura. Van a tener que hacer, lo que le quería decir antes, que me expresé mal, es que esto lo que vimos recién no está en el material de lectura, por eso se les hice los cuadritos. Lo que sí está en el cuadernillo, que yo les puse en qué parte lo tienen que buscar, y ustedes vieron cuando van en la computadora bajando, van apareciendo los numeritos de las páginas. Bueno, le puse el número de la página, por eso fíjense en la computadora, van a decir, profe, las hojas no están marcadas con el número. No están marcadas con el número, porque yo a veces voy agregando. Pero cuando van con la computadora, con el celu, bajando, cuando abren el archivo, van a ver que va marcando la cantidad el número de hoja. Bueno, ahí está marcado qué número de hoja es y tienen un par de frases de cierta forma como se dicen las cosas y al lado de puntos suspensivos. Ustedes lo tienen que completar de qué manera sería correctamente. Ahora acá no lo tengo, pero no sé. Por ejemplo, puede ser, no sé, como les decía recién, Juan, cállate la boca que no te entiendo. ¿Qué manera es decir? Juan, no escuchamos a la profe. ¿Podrías hacer silencio? Fíjense en que las diferentes maneras, yo estoy pidiéndole lo mismo a Juan, pero una es una forma agresiva y la otra es una forma asertiva. Simplemente tienen que hacer eso. Recuerden, chicos, de que cuando yo le digo, más allá que ustedes no me tienen que entregar a mí los trabajitos prácticos, yo siempre le digo que lo tienen que tener en la carpeta, porque la última actividad que vamos a hacer del año, vamos a trabajar con varias clases que estuvimos haciendo ahora. Y si ustedes no lo tienen en la carpeta, eso no lo van a poder hacer, ¿sí? Así que pásenlo en la carpeta, lo copian. Si alguno lo quiere, no sé, tiene en su casa para imprimirlo y lo quiere pegar así, yo no tengo problema. Lo que quiero es que lo tengan en la carpeta. Cualquier cosita, después me lo preguntan, ¿sí?
Les mando un besito y que tengan linda semana.